Hola familia, bendiciones. Qué lindo es poder estar con ustedes, ¿eh? Eh, de verdad que produce alegría, ¿eh? De poder estar a través de este medio tan interesante y tan edificativo, ¿no? Máxime cuando uno puede hablar en estas cuestiones del reino de Dios. Así que bueno, por estas horas hemos querido estar con ustedes y compartir del pensamiento de Dios para tu espíritu. Porque tu espíritu y mi espíritu necesitan ese alimento. Cuando estamos un poco cansados, cuando estamos atribulados, cuando estamos a veces en algunas situaciones que no sabemos qué hacer, entonces la palabra de Dios es el alimento apropiado para satisfacer, más que satisfacer, es producir cambios. Es la revelación. Ustedes saben que se produce la revelación en nosotros, se produce esa bendición para que nosotros podamos entender que Dios es tan bueno, que Él siempre llega en el momento correcto para bendecirnos y para producir esas bendiciones que vienen del Eterno. Hoy quiero compartir en el libro de Segunda de Corintios, desde el capítulo 4 y el versículo 3. Quiero continuar con el pasaje que hemos entendido que es para este tiempo. En el versículo 17, ¿no? Lo voy a leer como un texto áureo y empezamos con el versículo 3 para que podamos comprender un poco más la palabra. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Bien, no olvidando este versículo 17, que es muy interesante, porque a veces pensamos que, bueno, las situaciones del momento parece ser que nos van a destruir, no vamos a salir. Y si lo tomamos de esa manera, entonces, lamentablemente, lo que nosotros pensamos o decimos va a ocurrir. Pero nosotros debemos darle la interpretación correcta a la palabra. Dice en el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Eso no nos está diciendo que no hablemos del amor de Dios. No, debemos hablar del amor de Dios siempre. Debemos hablar del amor de Dios siempre. A tiempo y fuera de tiempo. Que la palabra esté encubierta al oyente es otra cosa. Pero tú y yo tenemos la gran responsabilidad porque se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Me entiende? Entonces, no es para que nosotros nos callemos, no es para que nosotros nos guardemos, sino que podamos hablar.
que el Evangelio no sea revelado en la vida de las personas en la cual nosotros le estamos transmitiendo la revelación del Evangelio, es otro tema. Pero nuestra responsabilidad se ha de cumplir. Y se tiene que cumplir, claro. Porque tenemos gran responsabilidad de hablar a tiempo y fuera de tiempo. En los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Y esto de no nos predicamos a nosotros mismos, esto significa cuántos tenemos que se alaban a sí mismos de lo que hicimos, de lo que hago. Es un... parece un picadito, ¿no? Lo que está haciendo el apóstol Pablo a los Corintios. Pero en realidad, lo que él está diciendo es que nosotros debemos predicar a Cristo. No van a gloriarnos de nosotros mismos, de lo que hacemos, de quiénes somos, porque simplemente nosotros somos colaboradores. Y que todo lo que Dios hace, lo hace por la gracia y por su misericordia, nada más. Sanar a los enfermos, restaurar a los débiles, es una misión que se nos ha colocado en nosotros para que nosotros podamos llevar a cabo el propósito eterno de Dios. Entonces, nosotros necesitamos entender en que si no manifestamos la gloria de Dios, lamentablemente, nosotros vamos a ser tan responsables como aquellos que han oído y no han entendido o no se le ha revelado. Así que no nos olvidemos entonces que lo que tú has recibido simplemente es gracia, nada más, es gracia. Entonces, versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, que es Cristo, es el que resplandeció en nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que nosotros lo que debemos entender es que somos portadores de la gloria de Dios. Y eso de ser portadores de la gloria de Dios es algo extraordinario. ¿Y por qué es algo extraordinario? Es porque lo que nosotros hablamos es revelación. Es revelación. Y nosotros tenemos que aprender eso. De que simplemente nosotros somos el medio de comunicar. De comunicar. Cuando usted enciende su televisor, o el plasma, o la tela, como se dicen en otros países, lo que usted está haciendo simplemente es transmitir. Entonces, la pantalla no se gloría de sí mismo, ¿me entiende? Porque es el efecto de una comunicación, de unas máquinas, de unas filmadoras. Lo que ellos hacen simplemente es transmitir un mensaje. Y lo que nosotros hacemos, lo que usted hace, es transmitir un mensaje revelado del eterno a la vida de las personas. Entonces, ¿de qué me puedo gloriar? ¿De qué me puedo gloriar? De nada. Porque simplemente lo que yo transporto es la gloria de Dios. Eso sí, me interesa cuidar la gloria de Dios en mi vida. El de vivir una vida digna, ¿no? Dice, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro tenemos? Lo de Dios, lo eterno. Su Espíritu Santo. Que simplemente se manifiesta porque quiere manifestarse.
Esto es barro, nada más. Entonces no me tengo por qué y no nos tenemos por qué gloriar. Pero sí interesante es permitir al Eterno que Él se pueda mover en ese campo donde Él se moviliza, que es este campo. Dios va a usar esta materia para que la mismísima gloria de Dios se pueda manifestar. No es por el esfuerzo que yo pueda hacer. Claro, yo debo tener mi tiempo a sola con el Eterno, claro. Necesito leer su palabra, sí, sin lugar a duda. Pero nada más que eso, en ese pequeño y gran esfuerzo, se va a manifestar lo eterno. El cielo desciende y se comunica con la tierra. Lo eterno se manifiesta en esta materia. Por eso dice, pero tenemos este tesoro en vaso de ¿qué? En vaso de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios. Lo voy a leer otra vez. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Así que, si sos usado para manifestar la gloria de Dios, alégrate. Alégrate. Pero eso no haga que entorpezca el propósito eterno de Dios en tu vida, creyendo que todo lo que tú tienes es a causa de tus fuerzas, de tus habilidades. Simplemente, vuelvo a repetir, fue la gracia. Fue la gracia, el don de Dios. Por eso es interesante registrar estas palabras en nuestro diario vivir. Y más en aquellos que algún día la gracia de Dios se nos reveló y podemos estar en algunas plataformas y poder traer el mensaje del Evangelio. Alegrarnos simplemente porque soy el asno que lleva al Eterno sobre sus lomos. Interesante, ¿no? Es bueno porque nos hace pensar, porque muchos se han desviado, se han desviado creyendo que todo lo que tienen es por sus capacidades. No, simplemente es un pedacito del don de Dios derramado sobre nosotros y en la cual nosotros tenemos que cuidar. Usted y yo debemos cuidar esa gran bendición, ese Espíritu de Dios que está en nosotros. Perseguidos, mas no desamparados, derribado, pero no destruido. Ahora, qué interesante que es esto, porque nos da una clara interpretación en que nosotros muchas veces empezamos a desacreditar nosotros mismos, a desacreditar lo que Dios colocó en nosotros por las aflicciones momentáneas, por las situaciones. Ahora, si tú quieres ser el portador de la gloria de Dios, vas a tener que ser trabajado en algunas áreas de tu vida. Vas a tener que permitirle al Eterno trabajar en ti y pulir, ¿no? Que no nos pase como Elías. Elías era un hombre sagaz, un hombre capaz, un hombre inteligente. Hizo descender fuego del cielo, ¿se acuerdan? Eliminó a cuantos profetas se le cruzó por el camino. Pero bastó la amenaza de la voz de alguien, de una sacerdotisa, para huir al desierto y morir, creer
y querer morirse. Nosotros debemos tener la capacidad de formar el carácter de Cristo en nuestra vida y saber que así como Él pasó situaciones, así como el apóstol Pablo pasó situaciones, como Isaías que fue aserrado, Dios le tuvo que decir a Elías: levántate, come, Elías, deja de andar llorando, porque el largo camino te resta. Y ese largo camino que te resta, no sé cuánto tiempo sería. Lo que Dios estaba viendo es que Elías había servido para ese momento, pero no para lo que vendría. Ya estaba cansado, ya estaba fatigado. Y cuando el cansancio viene sobre nosotros, cuidado, cuidado. Cuando se comienzan a manifestar los malestares dentro de nosotros, tenemos que tener cuidado. ¿Sabe por qué? Porque eso nos va a traicionar. Va a traicionar nuestra fe, nuestra convicción, nuestra seguridad que tenemos del Eterno. Por eso nosotros tenemos que aprender y tener la habilidad de sustentarnos en la palabra y de saber que sí, que nosotros podemos alcanzar y podemos ser grandes, ser vencedores, porque la Biblia nos enseña que nosotros somos más que vencedores en Cristo y que las aflicciones son momentáneas. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. ¿Me va entendiendo? Que eso se va a fortalecer y se tiene que fortalecer en nosotros. Claro que se tiene que fortalecer en nosotros. Entonces, ¿por qué de mis temores? ¿Por qué de mis angustias? ¿Por qué de mis decepciones? Si yo he creído en el Eterno. Si la palabra de Dios revelada en mí o en ti va a producir un gran avivamiento. Por eso no necesito estar preocupado por las situaciones momentáneas, porque lo que Él me va a dar, por lo que Él ya me ha prometido, es cosas extraordinarias. Él se va a mover de una manera sobrenatural en mí, porque ese es el proyecto que Él tiene. Ese es el deseo que Él tiene. Por eso yo necesito provocar y usted necesita provocar que Él se manifieste como Él quiere manifestarse en nuestras vidas. Porque somos portadores de la gloria de Dios. No te olvides de eso. Somos portadores de la gloria de Dios. No como un Jonás. Jonás fue mandado a Nínive para soltar una palabra profética, nada más. Lo que él tenía que hacer era a Nínive y cumplir el propósito. No dependía de él. Pero él comenzó a calcular. Él comenzó a mostrar su pobre humanidad. El vaso de barro no se dio cuenta, no fue inteligente, no usó sabiduría, sino que él comenzó a manifestar lo que él sentía. Imagínate si tú y yo manifestamos lo que sentimos como seres humanos. Eso nos va a traer un desistir. Nos va a traer un letargo. Entraremos en el letargo. Y no cumpliremos el propósito por el cual el Señor nos trajo a esta bendita tierra. Porque empezamos a especular. Son como aquellas personas que en sus manos tienen el dólar. Y se paran frente a las grandes pantallas para ver cuándo sube y cuándo baja. Para poder negociar.
Estamos especulando. Y muchas veces nosotros en Dios especulamos, porque nosotros queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. Y usted sabe que es imposible eso. Jesús cuando estaba en lo peor de su situación, de su día y de su vida, le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Un versículo tan pequeño, tan cortito, pero que nos trae una gran reflexión. Darnos cuenta que Él estaba sufriendo. ¡Wow! Él estaba sufriendo situaciones. Estaba en lo peor de su vida. Su cuerpo había sido lacerado, había sido maltratado. ¿Me vas entendiendo lo que Dios te está queriendo decir en este día? ¿Por qué somos tan cobardes? ¿Por qué somos tan cobardes? De no admitir de que nuestras fuerzas no están en nosotros. Nuestras fuerzas están en Dios. Y que Dios lo que quiere hacer contigo es mostrarte que hay una leve tribulación momentánea. Es momentáneo. Pero hay gente que hace 10, 15, 20, 25 años que está llevando un peso, pero no es un peso de gloria. Es un peso de aflicción, un peso de problema. Está inactivo, porque los problemas muchas veces nos limitan, nos dejan inactivos. Porque los problemas nos limitan. Y usted sabe que es una verdad indiscutible esto. Pero ¿por qué no llegamos a donde Dios quiere que nosotros lleguemos? Bueno, es una gran pregunta. Y la respuesta es la siguiente. Es muy simple. Es que has querido hacer todo a tu manera. Has querido hacer todo a tu manera. Y Dios dice, no es a tu manera. No es a tu manera. Es a mi manera. Es a mi manera. Es la manera que yo quiero hacer. Y yo todas las cosas que hago, lo hago perfecta. No me equivoco absolutamente en nada. Aun cuando yo padecí, dice el Señor. Porque yo era carne. Y yo te entiendo, dice Dios, yo te entiendo. Pero tú no puedes pasar toda la vida tratar de querer entender. Si no, tienes que animarte a caminar. Tienes que animarte a caminar. Y permitirme a mí, dice el Eterno, permitirme a mí que yo pueda conducir tu vida. Entonces las aflicciones, el apóstol Pablo entendió desde el punto 1. Entendió. Cuando él fue derribado a tierra y cuando el Santo de Israel, Jesús de Nazaret, se le reveló a él. Todos sabemos por la palabra que 2 ciegos lo tuvieron que llevar tomado de la mano. Pero se le reveló el Eterno. Y aquí hay cambios. Hay un cambio significativo. Se transforma de un religioso a una persona que ha sido transformado, que ha tenido un cambio, que ha tenido una revelación. El Eterno se le revela: yo soy Jesús al cual tú persigues. Yo soy Jesús al cual tú persigues. A partir de hoy vas a ser mi servidor. Vas a ser mi servidor. ¿Qué te parece si transforma tus pensamientos en el servicio del Eterno? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué te sigues arruinando? ¿Por qué te sigues desgastando? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué gran pregunta, ¿no? ¿Por qué? Si yo no quiero verte que sufras. Porque hay alguien que ya sufrió
Padre, ¿por qué me has desamparado? Él sintió, porque fue tan angustiante la situación de la muerte de Cristo en la cruz, que aún el Padre en un momento no pudo verlo, no pudo mirarlo. Y como él sintió la ausencia de su Padre, ¿era necesario? Sí. Era necesario para mostrarnos a nosotros que nosotros también tenemos la habilidad, tenemos la capacidad, cuando somos llenos del Espíritu Santo, de que a pesar de todo, Él estará con nosotros. Él estará con nosotros. Yo estaré con vosotros. Yo estaré con vosotros. Así que en este día, vos podés entregarle todas tus aflicciones, todos tus problemas al Eterno. Y no te hagas problemas por tus problemas. Hacete problema por cumplir el propósito eterno de Dios. Que Dios te bendiga. Dios todavía tiene mucho para hacer contigo. Dios tiene mucho para hacer contigo. Dios tiene que seguir trabajando en tu día a día y en tus situaciones. Que Dios te bendiga muchísimo. ¿Está? Saludamos a todos aquellos que hoy están aquí comunicado a través de este medio, a través de Conquistando Naciones CCM. Gracias por estar ahí. Que la bendición del Eterno sea derramada sobre tu vida. No se olviden, síganos también a través de nuestro canal YouTube, CCM Santa Elena, Conquistando Naciones CCM. Tenemos nuestro canal, puede suscribirse también, ayúdenos para seguir teniendo y en algún momento ya poder hacer la transmisión en vivo. Así que nos faltan algunos detalles nada más, pero ya pronto vamos a estar transmitiendo en vivo, si así el Señor nos permite. Así que bueno, que Dios te bendiga mucho y que pases un día extraordinario, un día maravilloso, bajo el cuidado del Eterno. Y no te olvides, dale prioridad a Dios, no te dejes de congregar, busca ese lugar donde el Eterno siempre se va a manifestar de una manera mucho más amplia. Que Dios te bendiga. Aquí siempre estaremos para poder transmitir un mensaje del Eterno. Bendiciones.